Bueno, buenas tardes a todos. Buenísima la convocatoria. Realmente es un tema complicado en el sentido que, bueno, que cualquiera de nosotros sabemos cómo enfrentar a un cliente, sabemos cómo resolver un anteproyecto, un proyecto, hacer dirección de obra, pero quizás no estamos tan acostumbrados o no sabemos desenvolvernos de tal manera en el momento que tenemos que pasar honorarios profesionales. Tampoco tenemos muy claro si hay que pasarlos antes, durante, después, si hay que hacer cosas en forma honoraria o hay que cobrar siempre, o bueno, todas esas interrogantes que nosotros tenemos como profesionales y nos cuesta muchísimo. Yo debo reconocer que a mí en particular, a pesar de que tengo muchos años en este tema y en esta carrera, aún hoy en día me sigue costando el tema de presupuestar y enfrentarme al cliente y decir, bueno, mi trabajo vale y mi trabajo es tanto. Y luego que fijamos determinadas etapas que vamos a ver, hay que hacerlas cumplir, así como nosotros cumplimos con las entregas que nos comprometemos en las diferentes etapas de ese proyecto, también corresponde que el cliente nos pague, tenemos todo el derecho. Así que bueno, es un tanto difícil. La idea acá es, en este poco rato, más o menos tratar de englobar cuáles son nuestras competencias, cuáles son las etapas de nuestro trabajo, qué es lo que está establecido en cuanto a los honorarios, cómo se cobra, qué cosas se incluye y qué cosas no se incluye en ese presupuesto. Y luego qué pasa con esa contratación y esas etapas de pago. Así que bueno, más o menos ese es el hilo conductor. A los efectos yo hice una presentación que ahora creo que ya puedo compartir la pantalla, ya la voy a compartir, así ustedes pueden ir visualizando mejor. Muy bien, que creo que ahí todos la ven. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. En referencia a los honorarios profesionales, ¿de dónde es que salen esos honorarios? Bueno, en realidad esos honorarios salen justamente de lo establecido por ADIP. ADIP tiene un código de ética profesional y dentro de ese código de ética, que en realidad no es más ni menos que las normas o el carril en cuanto a nosotros nos debemos de conducir como profesionales en el libre ejercicio de la profesión, también tiene la regulación de lo que son el arancel de honorarios profesionales. ¿Por qué? Primero se establece por ética profesional. ¿Por qué? Porque dentro de la cantidad de pautas que están establecidas en ese conducir como profesionales, también tenemos algo que es éticamente en cuanto a lo que los mínimos que se deben establecer y se pueden cobrar. ¿Por qué? Porque en realidad esto tiene el fin de que todos los profesionales presupuestemos en igualdad de condiciones, todo de la misma manera y no ejerzamos una competencia desleal con otros colegas que puede pasar. Cada apartamiento que nosotros hagamos, estamos perjudicando no solamente a otro colega, sino a nosotros mismos también, a la profesión, al no respeto de la misma. Por lo tanto, es importante ver y conocer cuál es ese honorario, ese arancel. El arancel lo que establece es un mínimo. Todo lo que nosotros se pueda cobrar y tengamos la intención o queramos de cobrar por encima, está perfecto. Lo que no podemos es establecer ningún porcentaje menor a lo que está establecido acá, porque si no, estaríamos haciendo una competencia desleal con el resto de los colegas. Por lo tanto, en ese sentido, se establecen distintas categorías. Nosotros vamos a establecer dos tipos de categorías dentro de esos servicios profesionales.
en el cual nosotros solamente vamos a ejercer como profesionales en el libre ejercicio de la profesión y por lo tanto vamos a tener ese arancel. Esas categorías en las cuales vamos a tener competencia va a ser el diseño integral de interiores y luego hay otra que son actuaciones profesionales. Por lo tanto, vamos a ver qué comprende cada una de ellas. Dentro del diseño integral de interiores, que justamente debe ser la que todos mayormente conocemos y que mayormente transitamos en nuestra profesión, es la ejecución de ese proyecto en su totalidad, de la creación de esa realidad arquitectónica o de esa intervención arquitectónica para ese cliente que nos va a contratar. Por lo tanto, como lo establece, es esa creación global, es la idea en el cual va a estar comprendido toda la etapa previa de examen de lo que quiere el cliente, de las condicionantes, no solamente de las necesidades que va a tener ese cliente, sino de los recursos que tiene, en el caso que lo sepamos o que por lo menos nos sitúe cuáles son esos recursos económicos, los recursos del lugar, qué medios se disponen, o sea, todo ese relevamiento de necesidades generales globales que después van a dar como resultado toda la etapa de ese proyecto, en la cual voy a tener una etapa de anteproyecto, una etapa de proyecto, del proyecto ejecutivo, y luego la ejecución real de la obra hasta la entrega de la misma. Por lo tanto, eso es lo que se considera, toda esa etapa, lo que se considera en el diseño integral de según este arancel de honorarios profesionales, va a tener distintas etapas. La primera que está marcada es el proyecto. La segunda gran franja va a ser lo que se refiere a lo que es dirección de obra. Por lo tanto, en esta primera etapa vamos a tener distintas subetapas, en las cuales ahora las vamos a nombrar porque un momento más adelante vamos a ir cuantificando cuánto corresponde a cada una de esas etapas. Por lo tanto, en la parte de proyecto vamos a tener, se considera la entrevista, esa entrevista es la presentación con el cliente, donde vamos a relevar esas necesidades de ese proyecto en particular, donde vamos a hacer una cantidad de preguntas y vamos a tratar de develar primero qué es lo que quiere el cliente o qué pretende, porque muchas veces el cliente tiene una idea de lo que quiere, pero en realidad no es esa necesidad básica, por lo tanto nosotros tenemos que ser hábiles y tenemos que saber realmente desentrañar cuál es esa necesidad en cuanto a ese proyecto, que muchas veces el cliente tiene una intención, pero no lo tiene con precisión. Luego viene, una vez que ya transitamos esa etapa, viene la etapa del anteproyecto. Como todos saben, ese anteproyecto puede tener distintas etapas. Podemos hacer 1, 10, 20. Una vez que se le expresa a ese cliente, se les pone cuáles los distintos anteproyectos, los distintos partidos entre los cuales puede optar, el cliente va haciendo una selección hasta que finalmente elige uno de ellos, de los cuales nosotros vamos a seguir en la siguiente etapa, que es en la etapa del proyecto definitivo. Una vez que tenemos ese proyecto definitivo, obviamente que vamos a pasar a una etapa sumamente importante que es la estimación de esa obra. Esa estimación de obra es una etapa crucial. Es más, creo que el cliente en el primer día ya quiere saber cuánto le va a salir esa obra. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados a esa pregunta. ¿Cuánto nos va a salir la obra? Así que en esa etapa de ese proyecto tenemos que ser capaces de cuantificar cuál es el monto de inversión. Así que va a ir dentro de la etapa de proyecto. Luego vamos a tener esa otra etapa que va a ser la parte de la dirección, en el cual, según el arancel, vamos a tener distintas subetapas también. Va a estar incluido todo lo que es el planillado,
planillas de detalles constructivos, de planillas de las distintas carpinterías, carpinterías de madera, carpinterías de aluminio, carpintería de hierro, de acero inoxidable, distintas planillas de determinaciones, de mobiliarios, de equipamiento, todas las planillas que correspondan a ese proyecto en particular. Luego vamos a tener la confección de las distintas memorias. Como ustedes saben, creo que memorias tenemos memoria descriptiva y las memorias constructivas, donde vamos a tener todas las disposiciones, procedimientos constructivos particulares de esa obra. Luego tenemos otra etapa cuando empieza la ejecución de la obra, donde tenemos las visitas de obra, que más que visita es dirección de obra. También tenemos otra etapa donde hacemos el seguimiento a todo lo que es seguimiento de subcontratos, en el caso que lo haya, no solamente el seguimiento del contrato principal o de los contratos principales por ejecución de obra, sino también las distintas ejecuciones y las distintas participaciones de otros subcontratos que participen en la misma. Tenemos el deber de hacer las distintas coordinaciones, sin duda. Y por último, la elección de materiales en general. Esa elección de materiales, generalmente a lo que se refiere, es la elección en cuanto a las terminaciones, donde hacemos todo el asesoramiento y el acompañamiento a ese cliente en el momento de la compra de todos esos materiales de terminación, los cuales alguien, generalmente una empresa, lo que va a hacer es la colocación. Por lo tanto, en esta primer gran categoría, que es el diseño integral de interiores, vamos a tener estas dos grandes etapas. Por un lado, toda la etapa que vimos de proyecto, y por el otro lado, toda la parte de lo que implica la dirección de obra. Etapa fundamental para nuestra profesión. Luego vamos a tener otra categoría. Esa categoría se llaman actuaciones profesionales. ¿Qué son las actuaciones profesionales? Bueno, son todas las actividades o trabajos o tareas que a nosotros nos encomienden, pero que no se pueda incluir en la etapa, en la categoría del diseño integral de interiores. Todo lo que no sea proyecto y dirección de obra se va a categorizar como actuaciones profesionales. Muchas veces vamos a tener actuaciones, porque son tareas o trabajos que son puntuales. Por ejemplo, asesoramiento para la compra de algo en particular, asesoramiento de la inspección de un bien inmueble que un cliente quiere arrendar, por ejemplo. Por lo tanto, nos va a llamar para que lo acompañemos y para que hagamos una evaluación de esos varios inmuebles, dado que quiere, no sé, instalar un local comercial o cualquier otra actividad que sea puntual. Por lo tanto, en cualquiera de ellas que estamos mencionando, como tantas otras, en realidad no vamos a hacer ni proyecto ni vamos a hacer dirección de obra, sino que simplemente hacemos un asesoramiento puntual. Por lo tanto, ese asesoramiento se cataloga, se caracteriza, porque el honorario se calcula de diferente manera. Por eso tenemos estas dos grandes categorías, entre las cuales nosotros vamos a ver, en particular, el cliente para qué nos está contratando. Si es para la ejecución del proyecto y para la dirección de obra, o es para alguna actuación en particular. Obviamente que esa actuación nos puede llevar 1 hora, 1 día o 3 días, pero no vamos a estar haciendo ni proyecto ni dirección de obra. Por lo tanto, se va a cuantificar de distinta manera en cuanto al cobro de esos honorarios. Por eso es que van a ser valoradas a juicio nuestro, a juicio del profesional, con un valor determinado que lo vamos a ver en un momento, porque hasta acá simplemente lo que vimos fue, bueno, ¿qué dos grandes categorías nosotros vamos a tener como competencia en el libre ejercicio de nuestra profesión? Por lo tanto, aparte de esas dos categorías,
en las cuales en un momento vamos a ver cómo lo calculamos y en qué etapas debemos de cobrar, debemos de ver otra generalidad. Ninguna de estas categorías, ninguna, incluye dentro de los honorarios diferentes gastos que tenemos que abordar. Los profesionales, hay muchos gastos que van a estar, se consideran aparte de los honorarios profesionales. No los tenemos por qué pagar nosotros. Y esto lo tenemos que tener sumamente claro y planteárselo al cliente. Están establecidos. Están establecidos una cantidad. Ahora, ustedes en particular verán cuáles son los que corresponden al abordaje de ese proyecto en particular. Hasta quizás pueda surgir algún otro gasto que no está incluido en este punteo que ustedes van a tener, como referencia. Así que esos gastos y servicios complementarios van a... Sí. Perdona que te interrumpo. Nosotros estamos viendo la diapositiva 2. Yo no sé por qué diapositiva estás tú. Pará, no sé por qué, déjame ver. A ver, dame un momento. Aunque interrumpa, pero... No, está perfecto, porque yo la veo, esperá. A ver, si lo cambio de ahí. No sé por qué. Dame un momento, esperá. Esto, deja de compartir y volví a compartir de vuelta. Sí. ¿Te parece? Sí, claro. Positiva que tú... Es que Sí. estamos viendo. No sé por qué pasó eso. A ver. Ahora se ve esta que estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Se ve? A ver, todavía... Para que la voy a agrandar y voy a pasar a la proceso. Espera un poquito. ¿Ahí se ve? Ahí la segunda y ahí la tercera. Perfecto. Está. Bueno, no sé qué pasaba hoy. Claro. La segunda no la llegaron a ver, de repente. Sí. Sí, Esta es la segunda. Esta era las que, es más, si después quieren que yo les mande la presentación, no tengo ningún problema, se las mando y se las hacen llegar a los participantes quizás. Eso lo vemos. No tengo ningún inconveniente. Perfecto. Sí, Edith. Muchas gracias. A ver, esta que yo les decía, y disculpen que no sabía que no la estaban viendo, es la parte que les comentaba de la categoría. La primera, que fue la anterior, donde vimos las etapas de proyecto. Acá tenemos lo que hablamos de la etapa de dirección de obra y la segunda categoría, que son las actuaciones profesionales. Ahora, como les decía recién, lo que tenemos es que nosotros como profesionales hay una cantidad de gastos que no tenemos por qué abordar de ninguna manera. Esos gastos están catalogados y están especificados en lo que es el arancel de honorarios profesionales. Esto es una lista que no es taxativa. Todos los honorarios que ustedes requieran incluir en nuestro acá son todos válidos. A modo de punteo, van a ver que tenemos. Lo que no se incluye es toda la parte de copias, fotocopias, la parte de ploteos, todo eso va aparte de lo que incluye nuestro trabajo como proyectistas y directores de obra. ¿Qué más nos incluye? La impresión de fotos, la confección de videos, maquetas, si tenemos que elaborar,
Dibujos o perspectivas no indispensables para la correcta comprensión del proyecto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sí tenemos que incluir son todos los recaudos gráficos y escritos necesarios para la correcta comprensión del proyecto. Ahora, si el cliente quiere otros recaudos que sean aparte y que no sean los necesarios para la correcta comprensión del proyecto, bueno, obviamente que los vamos a hacer, pero todo eso va a tener un costo extra. Impuestos de toda índole, honorarios de otros técnicos. Muchísimas veces nosotros vamos a tener que trabajar con otros técnicos, asesores, técnicos sanitarios, técnicos electricistas, quizás hasta un arquitecto, un técnico calculista para hacer alguna consulta. Todos esos honorarios no van a estar incluidos dentro de nuestro honorario. Nuestro honorario no se toca, no tenemos que sacar nada dentro de nuestro bolsillo. Por lo tanto, tampoco están incluidos todo lo que sea viáticos, estadías de obra, si fuera del lugar de nuestra residencia. Eso también lo vamos a ver ya en un momento. Por lo tanto, no es lo mismo hacer una dirección de obra en el lugar de residencia. Si vivimos en Montevideo, vamos a imaginar, no es lo mismo si tenemos que hacer una dirección de obra en Maldonado o en Artigas. Los honorarios no los incluyen. Por lo tanto, se debe de pasar aparte todo lo referente a lo que es viáticos. ¿Cuántos que vamos a pasar? Lo vamos a tener que calcular. ¿Cuánto nos cuesta trasladarnos? Si es en ómnibus, si es en auto, si es peaje, si tenemos que pernoctar, por lo tanto, se hará una evaluación de cuánto es el costo de esa estadía, de la alimentación, porque también se considera una cuota aparte de alimentación, y en base a eso es que vamos a calcular esos viáticos y van a ser adicional a lo que son los honorarios. Otro ítem que tampoco está incluido es todo lo que corresponde a tasas, gravámenes, sellados, gestiones ante organismos públicos, timbres profesionales, todo eso va a estar aparte. Cada uno de estos gastos, y acá está mencionado simplemente, sí nosotros los podemos calcular y sí se los podemos trasladar y pasar al cliente en forma de estimativo. Una vez que le pasamos nuestros honorarios, también le podemos pasar en forma separada cuál es el monto estimado por el concepto de gastos que va a tener que abonar, insisto, además de nuestros honorarios. Por lo tanto, vamos a ver, no sé por qué ahora no me pasa, esto es genial. Disculpen, pero se me... A ver si vuelvo a compartir la pantalla. No sé por qué no la puedo pasar. Bueno, cosas que pasan. A ver si la vuelvo a compartir. No sé por qué lo tengo absolutamente trancada. A ver si ahora lo puedo. Ay, disculpen esta interrupción, pero la verdad... Tranquila, Edith, esto pasa hasta en lo presencial, también pasa este tipo No, de cosas, así que... Pero además lo más gracioso, que cuando dicto las clases, no me pasa esto que me está pasando ahora, que no sé por qué. Es genial. Tomarlo con calma que se soluciona. Ahí está. ¿Ahí sí? Sí, ahí está la C. Ah, bueno. Ahí, ¿verdad?
A ver si... ¿Sí? Perfecto. Bien. Vimos el tema, están viendo el tema de los gastos, que es lo que vimos, ¿verdad? Es la plancha C, determinación de honorarios, la que estamos Perfecto, viendo. perfecto. Determinación de horarios, fantástico. Bien. Muy bien, bueno, y disculpen, volvemos. Ahora vamos a entrar en lo que realmente vamos a ver cuánto es que se cobra. Ya que tenemos en claro cuáles son esas grandes categorías, vamos a ver cuál es el monto de estos honorarios. Vamos a ir a la primera categoría, que era la del diseño integral de interior. Bueno, el monto que está establecido, que es el honorario mínimo, del cual de ese honorario por debajo no se puede cobrar, porque estaríamos en un apartamiento de lo que está establecido en el Código de Ética. Ahora, de ese límite inferior hacia arriba, todo lo que queramos. Vamos a ver. El honorario mínimo que está establecido es el 20%, que es el mínimo, sobre el monto total de las contrataciones integrales de la obra. ¿Qué quiere decir? Que este 20% va a ser sobre el monto total de la inversión, sobre todo lo que se gaste en esa obra. Sobre eso es que se va a calcular el 20% mínimo de honorarios. ¿Qué quiere decir? Que va a ser del presupuesto de la obra. Este presupuesto de la obra va a incluir todos los materiales, toda la mano de obra, todos los herramientas y equipos, el IVA, las leyes sociales, honorarios de otros técnicos. En resumen, va a incluir todos los costos directos e indirectos que estén afectados a la obra. Del monto total de la inversión es directamente proporcional a nuestros honorarios, en el cual se va a calcular un 20% de ese monto. Bien, fijamos ya cuánto es el porcentaje mínimo. Ahora vamos a ver qué es lo que está establecido en cuanto a las etapas. Si ustedes recuerdan, hace un momento vimos que se dividían en dos etapas. La primera, que era el proyecto, y la segunda, que incluía esa dirección de obra. Dentro de esa primera, se está reservado de ese 20%, se va a cobrar un 7%. El 13% restante va a ser destinado a toda la etapa de la dirección de obra. De ahí, en esa primera etapa de proyecto, que es ese 7%, el honorario establecido lo divide en lo que se llama la seña y la contraseña. La seña equivale a un 2% y la contraseña equivale a 5%. ¿Qué es esto? ¿Qué significa la seña y la contraseña? La seña es en la etapa de la contratación. Una vez que nosotros nos contrata nuestro cliente para que seamos los técnicos responsables de ese proyecto y de esa dirección de obra, en ese momento nos tiene que pagar el 2%. Eso es lo que está establecido. Quizás ustedes se van a preguntar, bueno, pero ¿cómo sé yo cuánto es ese 2%? Ahora en un momento ya se los voy a contestar. ¿Cuál es la etapa esa de la contraseña? Que equivale a un 5%. Esa etapa de la contraseña lo que incluye es toda la parte del proyecto. Una vez que nosotros tenemos determinado ese proyecto definitivo, eso corresponde contra entrega del mismo el 5% que va a corresponder a nuestros honorarios. A partir de ahí empieza la etapa de la ejecución de la obra, que es la dirección de la obra, que era ese 13% que va a estar discriminado en dos franjas. La primera, que lo que incluye es toda la parte de planillado, como vimos hace un momento, planillados, memorias, que va a tener asignado un 6% de ese 13%, y luego viene lo que se llama las visitas de obra o seguimiento con la elección de los materiales, que equivale a un 7%. Esto es lo que establece el
arancel de honorarios profesionales. En mi opinión, y no es algo que va a estar apartado de lo que está establecido en el Código de Ética, en mi opinión, el porcentaje correspondiente a ese 6% en referencia a lo que es planillado y memorias, debería ir en la etapa de proyecto. ¿Por qué? Es muy sencillo y ustedes lo pueden plantear así. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, necesito elaborar el proyecto para la completa comprensión de esa intervención arquitectónica que nosotros vamos a hacer, ese proyecto, a su vez para la presupuestación, se necesita tener los recaudos completos. Esos recaudos completos incluyen recaudos gráficos, que van a ser todos los planos necesarios, todos, y los recaudos escritos. Dentro de esos recaudos escritos, que van a ser un complemento indispensable para esos recaudos gráficos, vamos a tener la memoria constructiva particular, vamos a tener en algunos casos un pliego de bases y condiciones particulares de la obra, vamos a tener la planilla de rubrado, que va a ser fundamental para la etapa de presupuestación y después para la etapa de la ejecución y dirección de la obra, en lo que se refiere a una posible certificación de la obra. Por lo tanto, como ustedes ven, todo eso, recaudos gráficos y recaudos escritos, está incluida en la etapa de proyecto. Por eso es que, a mi entender, ese 6% se debería pasar para la etapa de proyecto y dejar solamente reservado para lo que es la dirección de obra ese 7% restante, en el cual ese 7% se va a dar en el tiempo. ¿Por qué? Porque en las etapas previas de proyecto siempre es a trabajo cumplido, salvo el primer porcentaje de ese 2%, que es contra nuestra contratación. El resto, tanto el 5% de la etapa de ejecución del proyecto, más el 6% con el complemento de lo que implica la elaboración de planillas y de memoria, que forman parte de esos recaudos primarios, siempre van a ser a trabajo terminado, a trabajo entregado. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a esa dirección de obra se va a transcurrir en el tiempo. Por lo tanto, no está establecido ese 6%, cuándo es, en qué momento se debe cobrar. Se puede cobrar quizás cuando terminemos la obra. Ahora, lo más conveniente y lo más común, creo que es, y lo más aconsejable, si bien no está establecido acá, es dividirlo en el tiempo de la ejecución de obra. Si tenemos una obra, por ejemplo, que nos va a llevar 10 días, bueno, obviamente que esa dirección de obra la vamos a cobrar cuando se entregue la obra. Ahora, si la obra me lleva 2 meses, no es lógico que estemos trabajando, ¿tá?, llevando a cabo una dirección de obra y terminando de cobrar a los 2 meses. Por lo tanto, se puede ir fraccionando en periodos. Generalmente, en el caso de que sea una obra por contrato, sin duda, a medida que se le va pagando a la empresa por ese avance físico, por esa certificación, también se nos van liberando los pagos en cuanto a honorarios profesionales. Por lo tanto, ese 7% lo que hacemos es dividirlo en periodos iguales a los periodos o al plazo que tengamos en la obra final. Por lo tanto, si tenemos 2 meses, serán 2 pagos. Si tenemos 3 meses de ejecución, serán 3 pagos, y así sucesivamente. Esto no es obligatorio. Lo que se establece es el porcentaje mínimo, y de ese 7% no está
establecido, bueno, todos los profesionales lo debemos cobrar al final de la ejecución de la dirección de obra. Por lo tanto, al no estar establecido con precisión, tenemos la cintura como para ver, dependiendo de la obra, dependiendo del cliente, cómo es que repartimos ese porcentaje. En definitiva, vamos a terminar cobrando el monto total. El tema es cómo se fracciona. Y obviamente, aparte, todos los gastos. Por lo tanto, se deberá hacer un costo estimado, un costo estimativo, ¿y a qué se refiere esto? Nosotros dijimos que ese 20% va a ser en virtud del monto total de la inversión para la obra de referencia. Ahora, quizás ustedes se pregunten, bueno, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo precisamos? Porque en realidad, ¿cuándo es que yo voy a saber exactamente cuánto vale, cuánto cuesta la obra? ¿Cuál es el monto total de la inversión? Ese monto total de inversión o el presupuesto de esa obra, yo lo voy a saber después que hice todo el proyecto completo, después que lo mandé a presupuestar, y al retorno de esos presupuestos cuando se hace la elección de alguien que lo vaya a ejecutar. Recién ahí yo voy a tener idea certera de cuánto es el monto total de la obra. Ahora, yo no puedo esperar como profesional a saber eso para empezar a cobrar. ¿Por qué? Porque el arancel de entrada ya no se establece. Primera cosa, que nunca podemos trabajar gratis. Segundo, que nos establece un porcentaje que ya el cliente nos tiene que abonar una vez que nos contrató, que nos dijo, perfecto, yo voy a hacer, o a usted la voy a contratar como profesional. Por lo tanto, nos tiene que pagar algo. El tema es que nosotros en esa etapa de la contratación no tenemos ni idea de cuánto es que va a salir el monto de la obra. Obviamente, si todavía no tenemos proyecto. Por eso es que el arancel, ¿qué es lo que establece? Se dice, bueno, como no se sabe cuál es el monto total, se va a usar un indicador. Ese indicador va a ser el precio del costo de construcción de una construcción suntuaria. En base al costo, al precio del metro cuadrado de ese nivel de construcción, se va a tomar como valor de referencia y se va a calcular el 2%, como para que cobremos ese honorario. ¿Qué va a pasar después? Porque hasta ahora lo vamos a hacer en referencia a un indicador y a un estimado. Una vez que nosotros sepamos cuánto es el monto total de la inversión, nuestros honorarios se van a ajustar. Y ahí, en ese ajuste que se va a calcular tal cual cuánto debería haber sido ese 2%, podemos tener tres posibilidades. Una, que nos da igual, imposible. Otra, que en ese estimativo que nosotros presentamos por ese metro cuadrado de construcción suntuaria haya superado el valor real de ese presupuesto de la inversión, va a quedar un saldo a favor, el cual se va a descontar en la etapa siguiente. Y si estamos en la tercera opción, que cobramos ese 2%, era un monto por debajo a lo que realmente implica ese 2% dentro del precio total de la obra, el cliente nos va a tener que pagar la diferencia. Así que, en ese sentido, el arancel establece todas esas etapas de situaciones diferentes como para que nosotros podamos empezar a trabajar, podamos cobrar desde el primer momento y después se va a ajustar. Y de ahí en adelante siempre se van a cobrar en los porcentajes establecidos realmente en el arancel. Así que vamos a... ¿Están viendo esta otra diapositiva que pasé? ¿Se logra ver, Andrés?
La que estamos viendo es la C, sigue estando la de Sí. determinación de honorarios. No sé por qué no logro pasarlas. Mm. No sé por qué no logro pasarlas. Esperá. Qué cosa increíble, ¿eh? Voy a sacar de nuevo. Tranquilo. No entiendo por qué no la puedo pasar cuando. El problema es cuando la amplío, pongo pantalla completa. Ah, pero y bueno, si no, déjala. La hago, no le voy a poner pantalla completa. Perfecto, ¿De acuerdo? perfecto. Ahí está. Esa fue la que vimos. ¿Se está viendo? No, No, ¿para qué pongo? ¿Cuál es el motivo? No lo sé. ¿Ahí se ve? ahí se ve la número C, la La que C vimos. de la que habíamos visto. Perfecto. Ahí. Bueno. Disculpen, Perfecto. pero no les voy a poner pantalla completa porque no sé por qué no pasa. Vamos a Tranquilo. hacerlo así. Muy bien. Perfecto. Por lo tanto, a efectos entonces de comenzar a trabajar, se va a calcular para esa contraseña el 2% de ese estimado que va a ser el precio del metro cuadrado de la construcción suntuaria. ¿De dónde van a sacar ese precio? Se va a sacar de algún indicador, ¿tá? ¿Cómo qué indicador? Por ejemplo, está publicado en varias revistas en Plaza de Construcción, y si no también en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, donde van a tener catalogado cuál es el costo promedio de construcción y van a encontrar para construcción económica, media o suntuaria. El que vamos a elegir nosotros es el valor del metro cuadrado de construcción suntuaria. Hoy en día, y para que tengan una idea, se calcula alrededor de unos $1.900. En virtud a eso, ustedes ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar ese indicador, lo van a multiplicar por los metros cuadrados del área involucrada, les va a dar un monto base y sobre ese van a calcular el 2%. Y ese es el primer honorario que nosotros vamos a cobrar. Luego, cuando sepamos realmente cuánto es el monto total de la inversión por el presupuesto que el cliente va a contratar, ahí vamos a hacer ese primer ajuste. Y a partir de ese momento, siempre vamos a tomar ese presupuesto de referencia en los porcentajes que vimos que estaban establecidos. Muy bien. Así que hasta acá vimos en base a qué, que era el 20% del monto total, cómo se discriminan en esas etapas y a su vez de las etapas, las subetapas de cómo se va a ir cobrando la totalidad de nuestro arancel en esta categoría de diseño integral de interiores. Ahora vamos a pasar a la segunda categoría, que si recuerdan era todo lo concerniente a lo que eran actuaciones profesionales, las cuales incluía todas las tareas o los trabajos que tengamos que hacer que no estén incluidos en la categoría anterior. Y como dijimos hace un momento, se calcula de acuerdo a lo que establezca el profesional. Ustedes van a poder optar. ¿Cómo qué? ¿Pueden una opción? Bueno, se calcula en base a la hora de lo que está establecido de la hora del diseñador. La otra es hacer una evaluación de qué cantidad de tiempo, de días o de trabajo o de complejidad nos va a llevar y se pasa un monto total por la tarea en sí. O sea que o calculamos toda la tarea o se puede calcular por hora. ¿Ah? Entonces, eso va a quedar a libre decisión de cada uno de nosotros en lo que corresponda, sin duda.
Visto esto que vimos, esas dos grandes categorías en las cuales son nuestra competencia, vamos a ver entonces cómo es en cuanto a la regulación de los distintos casos que podamos tener y cómo se va a actualizar. ¿Por qué los distintos casos? Porque hasta lo que vimos acá es lo general, considerando que el cliente nos va a contratar, por un lado, para hacer el proyecto y para la dirección de obra, y por el otro lado, para actuación profesional. Pero en la primera, de proyecto y dirección de obra, no siempre es así. Podemos tener distintos matices o contratarnos para distintas etapas o que puedan pasar ciertas cosas en la ejecución de todo ese proceso. Por lo tanto, ese arancel base, que era del 20%, puede sufrir alteraciones, en los cuales están contempladas en el arancel. Y nosotros las tenemos que saber, sin duda. Por lo tanto, vamos a ver algunas de esas. En la primera que puede pasar, dirección de obras ajenas. ¿Qué quiere decir dirección de obras ajenas? Muchas veces puede pasar que nos llame un cliente y nos diga, la quiero contratar o lo quiero contratar para realizar la dirección de obra de un proyecto que ya existe, de un proyecto que él tiene. Por lo tanto, nosotros no vamos a participar en esa etapa de proyecto, porque el proyecto ya existe. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos solamente vamos a actuar en la etapa de la dirección de obra. Por lo tanto, esto requiere un plus en cuanto a nuestros honorarios. ¿Por qué? Porque nosotros, al realizar la dirección de obra de un proyecto que lo hizo otro colega, vamos a estar asumiendo la responsabilidad sobre ese proyecto. Por lo tanto, lo vamos a tener que estudiar. Si encontramos que hay algo que técnicamente debemos modificar, por favor, hay que hacerlo. Y si no, de lo contrario, vamos a asumir todo lo que concierne y vamos a dedicarnos a hacer la dirección de obra de esa obra que proyectó otro colega. Por lo tanto, requiere una complejidad diferente y requiere una responsabilidad diferente. Así que, en lo que se refiere a los honorarios profesionales, lo que está determinado, discriminado para el porcentaje de esa etapa de la dirección de obra, obviamente que se va a cobrar un plus sobre eso. ¿Qué quiere decir? De ese 7% que está reservado para lo que es dirección de obra en sí, siempre y cuando, ojo, y acá tengo que hacer esa precisión, siempre y cuando incluya la elaboración de las planillas, como vimos y está establecido en el arancel, sino también deberíamos de incluir ese 6%. Hay que ver en qué etapa está. Por lo tanto, del porcentaje básico de esa etapa que incluye el proyecto, lo que se va a tener que adicionar es un 50% adicional a esos honorarios. Concretamente, si nosotros tenemos un 13% destinado a esa etapa de dirección de obra, en la cual incluía la parte de planillados y luego la dirección de obra con la elección de materiales, de ese 30% le vamos a tener que adicionar el 50% más. Ese porcentaje que nos va a dar como resultado es el nuevo arancel en el cual nosotros vamos a tener que cobrar y va a ser el mínimo para esa etapa. Siempre ese 50% va a ser para la etapa que vayamos a ejecutar. Si en la etapa del proyecto ya había sido incluido por ese otro técnico la parte de planillado y la parte de memoria, nos va a quedar reservado el 7%, según el arancel. Por lo tanto, la dirección de obra, en cuanto a ese porcentaje del 7%, le vamos a adicionar un 50% más. Y ese va a ser el honorario en el cual vamos a cobrar y lo vamos a distribuir en la cantidad de periodos que requiera esa obra.
¿Qué otra consideración vamos a tener que tener? Hay otra que es interrupción de la obra. Puede pasar. Puede pasar que por causas ajenas a nosotros, deben ser causas ajenas, sin duda, no es porque lo hayamos provocado nosotros. Esa obra por algún motivo se interrumpa, también vamos a tener que incluir una indemnización. ¿Por qué es esa indemnización? Porque en realidad nosotros no tenemos la culpa de que se haya interrumpido. Por lo tanto, se establece que esté terminada o no esa etapa, nosotros vamos a cobrar la totalidad del mismo. Así que va a depender en qué etapa de ese proyecto o en qué etapa de ese proceso el cliente nos dijo, bueno, debemos de interrumpir por causas personales, que pueden ser, se quedó sin dinero, no sé, distintas situaciones en las cuales el cliente va a decidir la interrupción de nuestro trabajo. Como a nosotros esa interrupción nos causa un daño, porque obviamente que nos quedamos sin trabajo, ese arancel lo que establece es, bueno, vamos a indemnizar al profesional estableciendo que el cliente va a tener que pagar, haya terminado o no haya terminado, la etapa completa. Así que se va a cumplir directamente lo que se establece en el arancel. Otra eventualidad, plazos excesivos o retrasos de la obra. Uno siempre tiene la planificación de la misma, pero bueno, a veces nos puede pasar que una obra que estaba establecida en determinado plazo, por algún motivo que no sea imputable a nosotros como profesionales, se pueda ir extendiendo en el tiempo. Bueno, para esa situación también el arancel tiene establecido una indemnización, porque obviamente que no es justo. No es lo mismo hacer una dirección de obra cuando pensamos que la obra llevaba 2 meses que si ya vamos en 4 meses. Entonces, ¿dónde se establece ese mínimo? Bueno, muy bien. Ese mínimo el arancel lo establece diciendo que si la duración de esa obra pasa el doble de lo establecido, el profesional tiene derecho a cobrar una indemnización. Por lo tanto, vamos a imaginar, estaba prevista una obra para 3 meses, llevamos 6 meses de ejecución de obra. Por eso vamos a cobrar una indemnización. Esa indemnización se calcula el 30% sobre los rubros que falten ejecutar. No es el 30% sobre toda la dirección de obra, sino es el 30% sobre los rubros, quiere decir, las tareas de obra que falten ejecutar. Es muy sencillo calcular eso, porque si ustedes recuerdan y lo tienen presente, vamos a tener un presupuesto de obra con un rubrado perfectamente detallado, que para eso estamos formados como profesionales. Por lo tanto, dentro de ese rubrado vamos a saber cuál es el monto, el precio de cada uno de ellos y vamos a poder determinar cuáles son los rubros que faltan. Por lo tanto, rápidamente podemos calcular cuál es el monto faltante de esa obra y sobre ese monto vamos a agregar un 30% más. Así que eso va a ser en forma de indemnización por el transcurso de mayor tiempo de ejecución por causas que no sean imputables a mí como profesional. ¿Qué otra cosa está establecida? La dirección de obras fuera del lugar de residencia, que si ustedes recuerdan, lo mencionamos con el tema de los gastos, que estaban aparte. Corresponde, en todo caso, agregar viáticos. Y como les decía recién, esos viáticos hay que calcularlos. Por cada visita, por cada ida, tenemos que establecer cuánto es el monto. Y eso va a depender de la obra, del emplazamiento de la obra y de mi lugar de residencia.
Otro punto que también establece es en la liquidación la actualización. ¿Por qué la actualización? Porque en realidad, así como vimos recién, que el plazo de ejecución implicaba un perjuicio, también implica un perjuicio económico. Si bien vamos a cobrar una indemnización, ya se agrega una actualización de los honorarios. Por lo tanto, vamos a tener una doble indemnización. Una por el retraso de la obra en el doble del plazo establecido y otra por actualización de nuestros honorarios. Esa actualización la vamos a hacer por un índice. El índice que se va a aplicar es el IPC, Índice Precio al Consumo. ¿De dónde vamos a sacar ese índice? Quizás la mayoría de ustedes lo sepan o todos lo sepan, pero por las dudas. Ese índice lo elabora el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, es muy sencillo acceder a los índices. Basta con entrar a la página y ver cuáles son los índices. Lo que vamos a tener que usar es calcular cuál fue la variación del IPC en el periodo que estamos considerando, calcular ese coeficiente que es el porcentaje de variación y agregarlo a lo que habíamos establecido en el honorario de arancel. Y ahí, directamente y en forma muy sencilla, tenemos la actualización de nuestros honorarios profesionales. ¿Qué otra consideración? Intervención de ADIP. Bueno, siempre tenemos esa posibilidad. ¿Cuándo va a intervenir ADIP? Bueno, en situaciones en las cuales nosotros no podamos resolver. Siempre tenemos ese respaldo y ese apoyo. ¿Para qué? Para iniciar las acciones que sean pertinentes para el cobro. Obviamente que vamos a ir a ADIP cuando tengamos la no resolución de algún pago. En este caso, obviamente que ADIP nos va a cobrar. ¿Qué se establece? Se establece el 1% sobre los honorarios en el cual se liquida. Así que quedémonos tranquilos que ADIP también tiene ese apoyo ante cualquier eventualidad de que no se pueda cobrar y no haya resolución de forma amable con ese cliente. ¿Qué otro ítem nos queda por ver? La administración de la obra. Un tema sumamente neurálgico. En cuanto a la administración, quiere decir que quien va a manejar el dinero somos nosotros. El cliente nos encomienda que manejemos ese dinero para la ejecución de la obra. Hasta acá, los honorarios no incluyen el manejo de dinero. Esto es una tarea que se puede adicionar. Ojo que no es obligatoria, es a elección del cliente. Pero hay muchos clientes que prefieren darnos ese dinero y que nosotros hagamos la administración en lo que corresponda. Por lo tanto, es una responsabilidad extra que no está contemplada en los honorarios básicos, en ese 20% que se discriminaba en proyecto y dirección de obra. Por lo tanto, lo que se fija es un porcentaje adicional por el riesgo y la responsabilidad de manejar dinero ajeno. Ese porcentaje está establecido un 5%. Ahora, ¿un 5% de qué? Si vamos a hacer la administración de la totalidad de la obra, va a ser el 5% de todos los montos involucrados, o sea que va a ser del presupuesto general o de toda la inversión. Ahora, no necesariamente tiene que ser de toda la obra. Quizás el cliente nos plantea que le hagamos esa administración para algún rubro en particular. ¿Qué es lo que se va a calcular ahí? No vamos a agregar un 5% del presupuesto total. Se va a aplicar un 5% adicional sobre el monto del rubro o de los rubros en particular. Así que esto es a modo general. O si se hace de toda la obra, ese 5% de todo el dinero se va a adicionar del presupuesto básico y general, y si nos pide ese cliente
que le hagamos la administración sobre algún o algunos rubros en particular, se van a tomar los precios de cada una de esos rubros. Y sobre cada rubro que nosotros manejemos ese dinero para el pago, se va a agregar un 5% a los efectos de indemnización por concepto de administración de la obra. Muy bien, ¿qué otro aspecto considera este honorario profesional? Bueno, considera la etapa de contrato. Ahora, después que terminemos todo, vamos a hacer como un mini resumen. Por lo tanto, el contrato. Bueno, obviamente que se aconseja que todos firmemos contrato. Así que lo que establece es, se aconseja que es conveniente la firma de un contrato y no nos tiene que asustar el plantearle al cliente, bueno, usted me aprobó los honorarios, perfecto, vamos a hacer la firma del contrato. Así que ADIP lo avala y lo aconseja. A los efectos de confirmar el hecho del contrato, lo que se aconseja es que ese contrato tenga como encabezado el logo de ADIP, como para darle un respaldo también institucional. Muy bien, ¿qué más nos queda? Lo último establecido, rescisión del contrato. Creo que todos saben lo que es rescindir un contrato. Rescindir un contrato es, hasta acá llegamos, necesito terminar, dejarlo aquí como está. No se va a perfeccionar ese contrato, no se va a terminar, no se va a dar un cumplimiento. Ahora vamos a ver lo que se establece. ¿Por qué? Porque esa rescisión del contrato puede ser relativa al cliente, relativa al profesional o relativo a ambos, de común acuerdo. Sin duda que todas las rescisiones llevan una indemnización porque tienen efectos de perjuicio para siempre una de las partes. Así que vamos a ver lo que se establece relativo al cliente. Quiere decir, establece que ese cliente puede rescindir el contrato cuando ese profesional no cumpla con lo establecido o pueda llegar a violar ese código de ética o la conducta fuera impropia. O sea, nos da las pautas de cuándo se puede, el cliente puede pedir la rescisión de ese contrato. Lo mismo pasa con lo relativo al profesional. Quizás ese profesional quiera o deba rescindir ese contrato porque es el cliente en el cual tiene una conducta impropia o hubo algún tipo de incumplimiento. Y relativo a la relación cliente-profesional, sin duda que también lo pueden hacer, porque llega un momento que quizás hasta se pueda hacer de común acuerdo, el cual tanto el cliente como el profesional dicen, ya no podemos seguir con esta relación contractual, por lo tanto, vamos a rescindirla. Lo que no establece acá el código de ética es qué montos, qué multas, qué montos involucrados van a tener para la rescisión de ese contrato dependiendo de donde sea. Estas son pautas generales, como ustedes ven, sin duda. Y termina diciendo, para todos los casos antepuestos serán comunicados mediante telegrama colacionado con 72 horas de anticipación, debiendo enviar copia a DIP de esa rescisión del contrato. Obviamente, como en ese contrato teníamos el aval y el encabezamiento de ADIP, también corresponde que se le comunique y ver cuáles serán esas cláusulas de rescisión de ese contrato. Por lo tanto, acá terminamos general básico cómo está establecido el tema de los honorarios profesionales. Quiero hacer dos precisiones. Una cosa es hacer un presupuesto de honorarios y la otra es hacer un contrato por servicios profesionales, por arrendamientos de servicios profesionales o un contrato de honorarios profesionales. ¿Qué quiero decir con esta? En la primera etapa, nosotros lo que vamos a pasar es un presupuesto de honorarios.
en ese presupuesto vamos a dejar absolutamente detallado cuáles son esas pautas que vamos a contemplar. ¿Cómo qué? Obviamente sobre cuál es el porcentaje del monto total de la obra. Y vamos a establecer que va a ser el 20%, y vamos a establecer cuáles van a ser esas etapas y cuáles van a ser los porcentajes. Si vamos a usar los básicos, vamos a usar los que establece ADIT, de ahí para arriba todo. Pero en ese presupuesto tiene que estar detallado. ¿Cuáles van a ser las etapas? También, como lo vimos. ¿Cuál va a ser la base de cálculo? ¿Cómo se va a cobrar ese 2%? También ustedes lo tienen que establecer en ese presupuesto. Y a su vez, dejar detallar con precisión qué gastos no van a estar incluidos. Eso es lo que tienen que establecer en el presupuesto. Lo que no van a poner son todas las situaciones que se pueden dar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En el presupuesto no vamos a poner si hay una etapa, si el propietario quiere interrumpir los trabajos, yo voy a cobrar una indemnización de tanto. Si hay una prolongación en el tiempo por causas imputables al profesional, va a haber una indemnización de tanto. Si pasa esto, si pasa lo otro, eso no lo vamos a poner, porque eso, en el caso que se llegue a dar en la particular, va a regir justamente lo que está establecido en el código, en los honorarios de lo que establece ADIT. Así que yo en el presupuesto, esas particularidades yo no las voy a poner. Voy a poner mis honorarios, cómo se calcula, qué incluye, cuáles son las etapas de obra y cuáles son los gastos que no se van a incluir. El resto no lo vamos a establecer. Eso es el presupuesto. Una vez que el cliente aprobó mi presupuesto, bueno, ahí lo ideal sería que pasáramos a la firma de un contrato. Se elabora un contrato. Es más, ADIT tiene algún modelo de contrato de arrendamientos profesionales que estaría muy bueno que ustedes por lo menos lo vieran. Sin duda, ese contrato va a formar parte de ese presupuesto, porque hay muchas cosas que se van a transcribir. ¿Cuál es la diferencia entre ese presupuesto y ese contrato? Que en el contrato lo que se van a establecer, ahí son los plazos, cosa que en el presupuesto de honorario en ningún lugar establecemos plazos de entrega ni de pago. Tampoco se establece en ese presupuesto de honorario cuáles pueden ser las multas por los distintos posibles incumplimientos de ambas partes, tanto si el propietario no cumple, el cliente no cumple, o si yo no cumplo en las distintas etapas. Por eso es que es importante y es aconsejable que se firme contrato, porque ahí se van a establecer todas las pautas de cómo, cuánto se cobra, cómo se cobra, qué pasa si alguna de las partes incumple, cuánto es, qué es lo que incluye la mora y qué es lo que incluye la multa, y todo lo referente a la parte de la contratación. Cosa que, como ven, no está incluido todas esas pautas dentro de lo que es un presupuesto de honorarios. También les digo, si no van a firmar un contrato por algún motivo que ustedes no quieran o por lo que sea, por favor, lo que siempre tenemos que tener es un documento probatorio de que el cliente nos aprobó ese presupuesto de honorarios. Si yo no tengo un documento con la firma, el aval de que en algún momento me pidió el presupuesto y que me lo aprobó, y yo no cuento con ese documento, va a estar muy difícil, si en alguna de las etapas ese cliente no me paga, hacer mi reclamación. ¿Por qué? Porque las reclamaciones yo tengo que demostrar fehacientemente que el cliente me contrató. Si yo no tengo ningún documento donde él me haya aprobado la encomienda, el haberme encomendado ese proyecto con esas características y que me contrató para realizar el proyecto y la dirección de obras, después va a estar muy difícil hacer la reclamación
para el cobro de honorarios profesionales no pagos. Así que bueno, eso es súper importante que ustedes lo tengan presente y en cuenta. No hay que tener miedo a firmar documentos y hablarlo con el cliente. Así que bueno, creo que más o menos les di un pantallazo general de lo que son los honorarios del punto de partida y de algunas consideraciones aparte o situaciones puntuales en las que nosotros como profesionales nos podemos ver involucrados. Así que bueno, Andrés. Sí, qué excelente, Edith, realmente. Bueno, no sé si es excelente, pero y eso que tú, la verdad, estaba nerviosa por el tema de la presentación. No, digo, es magnífica la claridad con la que te expresás realmente, con la que nos diste en toda una hora los conceptos tan claros y tan amplios. La verdad que Bueno, te agradecemos muchísimo todo esto. no, para nada, para nada. Y podría haber seguido más y bueno. Y Claro. a mí en particular mucho los monólogos no me gustan porque hablo demasiado. Me hubiese gustado que fueran interrumpiendo, pero bueno, Claro. el formato no lo amerita. Nosotros lo que sí dimos, viste, era la posibilidad de repente que en el chat pusieran algunas consultas. No sé si querés tú, de repente como un cierre, Sí, obvio. Yo responder ya estoy... alguna. A ver, Perfecto. como reitero que fuiste muy clara, muchas se fueron contestando en el transcurso, porque Bárbaro. las inquietudes que tiene cada uno indudablemente son bastante coincidentes, pero hay varias, de repente, que capaz que pueden establecerse alguna diferencia. No sé si querés tú leerlas y marcar. Sí, cómo no. Mirá, yo estoy viendo que ahora acá lo abrí. Hay Valeria, por ejemplo, pregunta, en Montevideo, si te toca trabajar en plena ciudad vieja, ¿es indispensable para pasar viáticos de estacionamiento? En realidad el concepto de viático cuando es en el área de residencia no se considera. El viático forma parte de cuando tú vas a trabajar fuera del área de residencia. Quiere decir ya Canelones, Maldonado, o sea, otro departamento, no dentro de lo que es el área de Montevideo. Ahora, ojo, no es que no se pueda pasar, sin duda. Lo que digo que no está establecido, eso va a depender de ti. Como poder pasar, se puede pasar todo. Así como establecimos que el mínimo era el 20% sobre el monto total de esa obra y los gastos van aparte, perfectamente, si tú considerás indispensable porque es un monto importante como sí lo es, se podría pasar perfectamente. No está establecido con precisión y en forma obligatoria, así como está establecido fuera del área de residencia, pero perfectamente lo podrías hacer. Después, déjame ver. Dicen que no quedó claro lo de la seña o la contraseña, igual lo menciono nuevamente. El tema de la seña es cuando nos contrata el cliente que le pasamos, es esto. Uno le hace el presupuesto, se lo envía. El cliente lo mira y dice, perfecto, te contrato. Antes de ponernos a trabajar, por favor, la idea es no trabajar si el cliente no nos pagó algo, sin duda. Esa es la idea. Después, como yo digo, del dicho al hecho hay un largo trecho. Después todo puede pasar, pero bueno, acá estamos viendo lo ideal. Muy bien, el cliente nos llama y le dice, sí, perfectamente, lo voy a hacer con usted. La contrato como profesional. En ese momento en el que te dice que sí, corresponde pagar ese 2%. Ese 2%, como todavía no sabemos cuál es el monto total de la inversión de la obra, es el que vamos a calcular con un indicador. Ese indicador es el precio correspondiente al metro cuadrado de la categoría de suntuaria. Ese costo-precio del metro cuadrado de una construcción suntuaria lo sacamos de un indicador, por ejemplo, del INE.
¿tá? Del Instituto Nacional de Estadística y Censo. De ahí calculamos, está establecido el metro cuadrado, se multiplica por el área de la intervención y sobre ese monto que te da se calcula el 2%. Eso sí implica la contraseña. Edith, sí, Andrés. Yo vi alguno que justamente a raíz de esto hizo la consulta de que si la intervención no tiene que ver con nada arquitectónico, digamos, meramente es decorativo, que digamos tapicería, adornos, mobiliario, Perfecta, te entiendo. ¿también aplicamos así? Bueno, en ese caso habría que ver, porque quizás nos da muy sobrelevado y después tenemos que devolver dinero. Claro. Entonces, lo que podemos hacer, en ese caso que es muy particular, porque no van a haber rubros correspondientes, por decirte, a rústico de obra, sino que es más bien a equipamiento en sí, lo que podemos hacer nosotros es calcular nuestro estimado de obra. Siempre podemos hacer esa opción, tener esa opción. Todos nosotros como profesionales estamos capacitados como para hacer un estimado rápido en 10 minutos, bueno, a veces un poquito más, de cuál es el monto de inversión. Por lo tanto, vamos a dejar previsto en ese honorario profesional, luego de que pusimos que va a ser el 20 y todas las etapas de ejecución de obra, uno hay que aclarar de dónde va a salir ese 2%. Entonces, una opción sería, bueno, el 2% se calcula del metro cuadrado de construcción suntuaria. Si nosotros vemos que esa intervención no es muy acorde por los rubros de obra que incluye, sino más bien, como vos decís, es algo más en el área del equipamiento o de la decoración o de esa envergadura, vamos a dejar establecido que nosotros como profesionales estimamos un monto de inversión, estimamos, y sobre ese estimado que nosotros calculamos es sobre el cual se va a aplicar ese 2%. ¿Cómo calculamos ese estimado? Bueno, si más o menos nosotros sabemos qué tipo de mobiliario o qué tipo de intervención, lo podremos calcular. ¿Cómo? Averiguaremos con algún proveedor, acudiremos a nuestra experiencia, llamaremos a algún colega, o sea, nos las vamos a arreglar. Una vez que podemos determinar un aprox, pero es aprox grosso de cuál es el monto de la inversión, ahí le vamos a aplicar el 2%. Una vez que tengamos el presupuesto exacto, vamos a hacer una reliquidación en esa etapa. Pero perfectamente se puede hacer con un estimado que yo haga como profesional de acuerdo a mi experiencia o a lo que yo considero que es ese tipo de inversión en particular. ¿Se entendió? Bien, bien, bien. Creo que a sí. Ver, Si ¿qué otra querés más? seleccionar alguna otra. Pues esto ya Por está, ejemplo, vi que en un momento preguntaron el hecho de si el trabajo por hora se puede llegar a considerar en el caso del diseñador, cuando hay un trabajo pequeño o reducido, digamos. Totalmente, totalmente. A veces es asesoramiento y bueno, ese Exacto. asesoramiento lleva un tiempo, lleva un pienso, pero queda ahí. Entonces es un trabajo más reducido, Totalmente. sí, pero totalmente válido. Totalmente válido. Ahí lo que van a calcular es las horas que les puede llevar y pueden hacer como un paquete, un gran cálculo y decirle al cliente, bueno, para resolverte esto, mi honorario es tanto. Y ya lo fijan porque no va a estar afectado, no va a ser directamente proporcional a los montos de la inversión, porque es una actuación puntual, es un asesoramiento puntual. A veces es un consejo, o sea, como lo llamen. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ver en qué categoría y cómo lo vamos a presupuestar en sí. ¿Se entendió? Sí, o sea que, digamos, sería un poco más personal el cómo marcar esa hora, ¿no? Totalmente. Les aclaro, el honorario de arancel establece cuál es la hora. La hora para esta profesión está establecido en 5 UR, la hora. Por eso hay que ver, bueno, cuántas horas, si lo
lo presupuesto por hora, o si hago un paquete de cuánto tiempo, porque a veces en una hora yo puedo resolver cosas importantes, o de repente puedo ser un poco más lento, porque eso va a depender, y bueno, uno siempre tiene que poner el pienso y el raciocinio en cuándo va a pasar un presupuesto de honorarios, sin duda. Perfecto, pero es un buen dato referencia ese. Sí, 5 UR es la hora. Bien. A ver, ¿qué Bárbaro. otra pregunta más? A ver si alguna otra más. Acá hay un colega mío. En mi caso, que soy arquitecto, pero estudio y trabajo en interiorismo, me resulta más difícil aún cotizar cuando es trabajo de interiorismo, sobre todo al estimar el monto de la inversión. Sí, Cecilia, el tema de los arquitectos, también tenemos un horario, bueno, tú debes de saber, el tema es que los honorarios de los arquitectos son porcentajes diferentes. El concepto básico es el mismo y en la metodología de cálculo también es la misma. El tema es que los porcentajes son diferentes. Entonces vos ahí tenés que ver cómo qué te contratan. ¿Te contratan como diseñador o te contratan como arquitecto? Y también un poco depende de los montos involucrados, porque como ves, el honorario es el doble. Los arquitectos tenemos un piso de un 10%. Y en esta profesión hay un 20%, o sea que ahí tendrás que resolver honorario como qué pasás. ¿Ah? Ahora, si es dentro de lo que es esta área y esta profesión, creo que no hay que pasar de arquitecto, sino que hay que pasar de diseñador, en realidad. ¿De acuerdo? No sé si, espero que te haya quedado contestada. Muy bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Acá, preguntan una, ¿cuáles son las diferencias entre dirección de obra y gerenciamiento de la obra? En realidad, el gerenciamiento es en toda la etapa y muchas veces se confunde también con lo que es la dirección de obra, porque no nos olvidemos que la dirección de obra implica no solamente el ir, como yo digo, no es la gimnasia matutina que hacemos, no, es estar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, lo que requiera la obra. A veces podemos llegar a estar 10 minutos y otras veces nos tenemos que quedar absolutamente toda la jornada laboral, o a veces podemos ir 3 veces. Eso va a depender de la obra. Pero no solamente es eso. No olvidemos que nosotros somos los representantes técnicos de nuestro cliente. Por lo tanto, no solamente vamos a ser responsables por la ejecución, por la dirección de obra, por el cumplimiento de todo lo que estaba establecido, tanto en los recaudos gráficos como en los recaudos escritos, sino también vamos a ser responsables de cuando la empresa diga, quiero cobrar algo, nosotros vamos a tener que decirle al cliente si corresponde o no corresponde. Por lo tanto, tenemos muchísimas responsabilidades. ¿tá? Todo eso forma parte de ese gerenciamiento de la obra. Así que eso está incluido en la dirección. Lo que se le puede llegar a sumar es que además de todo eso manejemos dinero, en el cual ya está contemplado con el aumento de un 5% por los rubros que podamos llegar a ser responsables en cuanto al manejo, al pago de ese dinero. La responsabilidad por el resto sigue siendo exactamente siempre la misma. Después, a ver qué otra. Acá esta ya la respondimos. Bueno, quiero, si tengo un segundo, quiero agregar algo, que no los dije y que me acordé ahora. Tenemos una situación para el cálculo de los honorarios, como saben, y ya quedó súper claro que nosotros el 20% de todos los montos involucrados. Pero puede pasar lo siguiente, puede pasar que haya algún material que el cliente lo proporcione, que no seamos nosotros quien vamos y que sabemos cuánto es, o puede ser un material que ya lo tenga y que diga, mire, yo quiero que este material sea incorporado al diseño.
No importa cuál es la procedencia ni cómo lo consiguió. La cuestión es que yo quiero que esto sea. ¿Cuál es el tema? Que nosotros debemos de incluir el costo de ese material. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que nosotros estamos haciendo proyecto con ese material y después vamos a tener que hacer la dirección de obra, de la puesta en obra, de ese material o de ese elemento en particular. Claro. Si no tenemos manera de saber por qué, porque el cliente no tiene la factura, no importa. La cuantificación la vamos a hacer nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a averiguar un material similar, cuánto cuesta en plaza. Una vez que sepamos un material que sea compatible, a todo el monto total de ese presupuesto le vamos a agregar ese material que nos dio nuestro cliente por el motivo que sea. O sea que no dejen escapar nada, todo va para el cálculo de la obra y para el cálculo, obviamente, de nuestros honorarios. Si no incluimos ese tipo de situaciones, estamos trabajando sin cobrar, porque proyectamos, gastamos 10 minutos o lo que sea de nuestro tiempo, de nuestro pienso, que para eso estudiamos y no lo consideramos, y después perdimos o invertimos no sé qué cantidad de horas y nos hicimos mala sangre para la puesta en obra y para la dirección de obra. Y todavía además vamos a tener responsabilidad sobre ese material o ese elemento que nos suministró el cliente y que nosotros no consideramos para el cálculo de nuestros honorarios. Así que, por favor, está perfecto que el cliente nos dé materiales que ya compró o reusó, porque pudo haber sido dentro de la obra, saco un elemento existente y lo recoloco en otro lado. Eso también va a la cuantificación para nuestros honorarios. Así que bueno, disculpen, ahora me acordé, pero no quería dejar pasar de comentárselos. Un punto bien importante. ¿Sí? Bien, porque pasa muchísimo. Sin Bien, duda. si querés, chequear capaz que alguna más y de repente Estoy vamos mirando, por redondeando, eso. porque ya estamos 1 hora y media y capaz que Bueno, sí, en los sí, tiempos. puedo hablar 10 horas. Nosotros también escucharte, ¿eh? Creo que todo, porque el valor, el porcentaje ya lo vimos, el cálculo ya lo vimos, lo de la ciudad vieja ya está. Bueno, creo que contestamos todo. Bien. De cualquier Bueno, manera, yo quedo a dejamos, disposición en algún momento, si tienen claro, alguna consulta en particular, sin problema. ahí Un está, eso es placer. importante, que de repente, si no, te lo hacemos llegar la consulta y No hay le va a problema, llegar les va a me llegar la mandan un mail, respuesta. me Sí, mandan un mail. hoy que estamos así, todos a full con la tecnología y no hay ningún problema. Bueno, Y disculpen el tema de las diapositivas, y bueno, en realidad lo mío es me gusta más presencial y que sea un diálogo, un ir y venir, pero bueno, no se puede. a ver, Edith, agradecerte muchísimo, realmente Nada. toda tu frescura No. y tu personalidad reflejada aquí, y por supuesto todo tu profesionalismo. Muchas gracias por abrirnos los ojos, darnos certezas, hacer que todos se puedan sentir, yo creo que hoy mucho más tranquilos y más respaldados, Sí, y que sepan un poco cuáles son las vías para que también ADIP los respalde y se sientan sí, seguros. ADIP lo respalda. Exacto. Yo insisto, no hay que trabajar gratis. O sea, ya otras situaciones tenemos para trabajar gratis, pero es un paso que nos tenemos que acostumbrar. No hay que tener miedo, mire, disculpe, primero yo le voy a pasar mi presupuesto, porque en esa primera reunión que nosotros tenemos con el cliente, obviamente que ya es algo que lo tenemos incorporado y nos recontracopamos con esa posibilidad de trabajo con la obra, y no es realmente así. Nuestro conocimiento vale, nos tenemos que saber dar ese valor. Por lo tanto, primero hay que convencerlo que nos contrate, que lo mejor que le puede pasar en su vida es contratarnos a nosotros. A partir de ahí, 100% a full con el trabajo. No, y lo Pero, fundamental es en el arranque poner las cosas claras. Cuando uno habla claro, y de hecho el cliente lo que tiene absoluto derecho es de, como decimos en facultad, la rúbrica, ¿no? O sea, sí, saber a qué se va a tener
cuáles qué? son las condiciones de la contratación, Sí, y bueno, sabiendo de ambos Tal lados cual. que están de acuerdo, las cosas tienen que funcionar, ¿no es así? tal cual. No, no existe eso. No se preocupe, después me lo pasa. No, Claro, el se lo inconveniente paso está ahora. cuando no se ponen las cosas por claro desde el principio, ¿sí? Después, en mi experiencia es, todos somos divinos, todos somos amigos hasta que pasó algo, olvídate. Y si no lo tenemos perfectamente claro, especificado y aceptado con la firmita o con un mail, una prueba real, va a estar Tal- difícil después hacer tal una cual. reclamación. Tener el respaldo. Perfecto. Bueno, bárbaro. De parte, me tocó agradecerte un poco de parte de No, por David, de toda favor. la directiva, y bueno, seguro que todos los oyentes están más que contentos. Ya he leído varios que Bueno, ojalá, agradeciéndote. esa es la Este, idea. así que, ¿sabes? Un punto que tú comentaste durante la charla, que dijiste que de repente compartías las fichas, estos Sí, archivos. Sería sí, interesante, ya se de los mando a repente, DIP, ya se bárbaro, lo mando, que sepan entonces que eso va a estar disponible, y totalmente. bueno, es un punto más importante de tenerlo. Sí, Buenísimo. ahora cuando finalicemos ya se lo mando a DIP y ustedes se lo hacen llegar, sin problema. Fantástico. Bueno, mil gracias, Edith. No, por favor, un placer a todos, un beso Quedamos para así. todos y gracias por escuchar. Al contrario, mil gracias.